¿Has pensado alguna vez en escribir una segunda parte y no tienes ni idea de cómo afrontar esa, parte? Porque el episodio de hoy seguramente te interese. Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. Antía Martín Mosquera es autora de Amores extraños, publicado por la editorial Malas Artes, pero además es autora de 7 historias más que puedes encontrar en Wattpad. Hola Antía, ¿qué tal estás? Hola Laura, muy bien. ¿Nos hablas un poquito acerca de Amores extraños? Que he visto lo tienes ahí de fondo, o si nos estás viendo en YouTube, lo Sí, tienes ahí detrás. vale, pues Amores extraños es una novela que cuenta la historia de Atenea, de cómo ella sufre maltrato familiar, y cuento cómo los pasos por los que ella sigue para poder salir de ese entorno, donde, por casualidades de la vida, se encuentra a un chico que la puede o no ayudar. Y esta historia tiene una segunda parte, de ahí viene este episodio del podcast, ¿no? Que, bueno, por si acaso alguien es nuevo en el podcast, hay algunos episodios que, bueno, pues la gente puede venir y proponer, tengo este tema, me gustaría hablar de ello. Y Antía vino y dijo, quiero hablar de segundas partes. Y dije, vale, así que aquí estamos, nos propusiste el tema, así que vas a llevar un poco la voz cantante también a lo largo del episodio. Yo solo aviso que yo tengo unas preguntas preparadas, pero quiero también que cuentes tú cositas. Perfecto. Entonces, antes de empezar con el tema, te pregunto, ¿qué estás leyendo ahora y libro juvenil que recomiendas esta semana? Estoy leyendo Mitos de Carlota Santos, que es una guía ilustrada de mitología griega. Y mi libro de la semana, voy a decir Ali Hazelwood, La hipótesis del amor, porque fue un libro que me ayudó muchísimo, estaba pasando por un momento malo y consiguió evadirme tanto que solo vivía por y para los personajes. Qué guay cuando un libro nos hace entrar tanto en un mundo hasta el punto de olvidarnos de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Y que luego, en el momento en que dejas de leer, dices, ah, es verdad, mi vida sigue siendo esta y no estoy dentro de esta historia totalmente, ¿no? Literalmente. Pues nada, apuntadísimo la hipótesis del amor de Ali Hasselwood, que nunca sé si digo bien el apellido, ¿no? La verdad, en mi mente lo era En inglés. Hasselwood, así que de ahí ya solo se puede mejorar en la pronunciación. Y ahora sí, hablando del tema de lo difícil que es escribir segundas partes, quiero preguntarte, primero, ¿por qué propusiste este tema? Concretamente dijiste lo difícil que es escribir segundas partes, no fue hablar solo de segundas partes. Así que cuéntame un poco, ¿por qué es tan difícil escribir esas segundas partes, bajo tu opinión? Para mí fue muy difícil porque, bueno, yo publiqué Amores extraños en un principio en Wattpad, lo publiqué y a la gente le gustó tanto un personaje que sale en el extra que me dijo, tienes que hacer un libro de este personaje. Y no eran solo comentarios, era mensajes en Instagram, mensajes en Wattpad, en todos sitios donde yo tenía alguna red social, la gente me lo mandaba. Y como que me sentí un poco obligada, entre comillas, a escribirlo. Y me forcé un poco, a pesar de que yo no quería, nunca me había como propuesto esa imagen mental de esto va a tener una segunda parte. No, simplemente para mí Amores extraños Ujú. era y será uno, solo que continúa la historia con algo que dejé abierto. Entiendo entonces que lo de que fuera difícil es más porque te impusiste esa escritura, ¿no? Que escribir la segunda Sí, parte en sí. Pero sí que he de decir que yo he tenido que escribir alguna que otra segunda parte porque yo he querido. Es verdad que hay veces que estás tan metido ya en la historia que dices, ya por favor quiero acabar y cerrar este capítulo y ya olvidarme de esta historia, ¿no? Hay veces que estás en otras que dices, podría escribir 150 libros de esta historia sin ningún problema y no me cansaría jamás. Entonces, creo que también depende un poco de cómo eres tú y cómo es esa historia que te está atrapando en este instante, ¿no? sí, y aparte a mí me pasó literalmente lo mismo porque, bueno, yo escribí la secuela que es Universos Opuestos y luego con los años escribí una biología que yo planeé que fueran dos. Entonces, claro, en eso ya era en plan, desde este ya me está gustando. Ya hice la segunda parte yo porque quería y no me hubiese importado tener una tercera parte, pero luego dije, no, dije que iban a ser dos y van a ser dos. Entonces, bajo tu punto de vista, quería preguntarte cómo debería terminar una primera parte
que incite a leer la siguiente. Pues fíjate, yo lo que hice con Amores Extraños al principio fue un error muy tonto que tuve, que, a ver, claro, no tenía planearlo, sacarlo en ningún sitio, así que lo hice todo un poco al show. Pero ahora que lo he sacado en físico, lo he cerrado la pareja principal, les he puesto un punto y final, pero yo he dejado un hilo por el que tirar. Un hilo con dudas que les pueden surgir a los lectores y que pueden decir, ¿y qué pasa con estos personajes que de repente ya no están? Y de hecho hay gente que me lo ha preguntado, que dice, oye, me ha gustado el libro y tal, pero ¿qué pasa con estos dos? Entonces, claro, esa duda que yo estoy, quieras que no, alimentando un poco, voy a ir tirando de ella poco a poco en universos opuestos para que al final digas, aquí estaban estos dos. Ujú. Entonces, las claves que debería tener es tener como un hilo del que poder tirar en el siguiente libro, ¿no? O sea, al acabar, vaya. Que debería Sí, acabar así, yo abriendo ese hilo o... sí, es como dejar miguitas de pan por ahí sueltas. Yo por lo menos es lo que he estado haciendo y creo que estoy haciendo bien, porque de hecho en universos opuestos en Wattpad lo hice, pero como fue un tanto desastre, porque lo mismo, tenía menos ganas de escribirlo y tampoco se me ocurrían cosas muy buenas, dije, voy a coger a estos dos que tenía pendientes del otro libro y les voy a meter aquí. Ujú. Entiendo. Y relacionado con esto, con las miguitas de pan, con el tirar de un hilo, ¿cuáles crees que son las claves principales que debe tener una segunda parte? Sobre todo para que el lector diga, ostras, sí, dame más. O sea, quiero leer esta segunda parte porque con la primera a lo mejor me hizo falta profundizar en esto. ¿Cuáles son esas claves que crees que necesita una segunda parte? Yo creo que tendría que tener algo que llame mucho al lector, es decir, algo que digas, vale, me acuerdo de este libro y esta segunda parte que me traiga esto también, es como que se un poco, se queden impactados, ¿no? Eh, y ir un poco así, ¿no? Como hacer un, ala, ¿no te lo esperas? ¡Pum! Ujú. ¿Y qué pasa si la segunda parte en realidad es o sea, es la segunda parte, pero es el libro de en medio, si no se cierra con el tercero? ¿Crees que se siguen las mismas claves que si fuera el segundo libro y el final o es un paso más allá? Pues yo creo que eso sería un poco un paso más allá. Yo por ahora me he quedado en las dos partes, pero por ejemplo, sagas de estas largas que dices, me ha dejado con muchas ganas de más, necesito ya el segundo libro. Empieza el segundo libro, te lo va desarrollando un poquito, lo termina Ujú. lo finaliza ahí, pero luego empieza otra cosa que dices, te pica el gusanillo, sigues leyendo, se acaba y dices, pues me he quedado igual que en el primero. Y un poco lo mismo, ¿no? Tener como algo ahí. Entonces, a nivel de tramas, vale, porque yo creo que existen 2 tipos de vamos a hablar aquí sobre todo de biologías, ya que es primera y segunda parte, Mm, ¿vale? Aunque se podría hablar más y demás. sí. Yo creo que existen dos tipos de primeras y segundas partes, ¿no? Los que abren y cierran una historia, una aventura, vamos a decir, ¿no? Como, pues, por ejemplo, se me ocurre en juvenil, se me ocurre en Crónicas del Mar, Venganza y Legado, que son de Andrea de Morales, que por desgracia están descatalogados, ¿no? Pero se publicaron con Freya Ediciones, que son libros que, en cuanto a aventura, recuerdan mucho a las historias de niños, ¿no? O sea, de Kika Mm, Superbruja y El Castigo de Drácula. Y solo se habla del Castillo de Drácula en ese libro. El segundo es el de, yo qué sé, Loca por el fútbol. Otro libro con otra aventura totalmente distinta, ¿no? Existen eso que, obviamente, en juvenil más profundizado y demás, ¿no? Y que puede ser que tenga algún hilo conductor entre libros, o el libro que parece que se ha dividido en dos, ¿no? Que ha quedado un libro muy gordo y has dicho voy a cortar por aquí por la mitad porque si no me van a matar los editores y no vamos a poder continuar. Eh, ¿Tú por qué tipo de segundas partes tiras más? Pues yo tiraría más un poco por la segunda, sobre todo porque yo me explayo mucho, o sea, yo tengo rollo para aburrir. Entonces, claro, hay veces que digo, para, porque esto ya no puede ser, no se va a leer esto a la gente, que es un mazacote.
Y de hecho, hay muchas cosas que en Amores Extraños he tenido que quitar porque digo que no me lo lee nadie. Pero en tu caso, como has dicho, fuiste un poco más obligada a escribir esa segunda parte. Entonces, tú que tuviste que escribirlo desde cero, ¿pensaste en planear esa segunda aventura desde cero? Dijiste, bueno, dejé este cabo suelto aquí, voy a aprovechar para acabar de cerrarlo aquí. La primera vez que lo escribí fue casualidad, que yo dije, anda, pero si yo he dejado a estos dos aquí y Ujú. por cosas del destino dije, pues lo voy a dejar y sigo universos opuestos desde ahí. Y de hecho, ahora que lo he publicado en físico, Amores Extraños, he dicho, pues lo voy a poner bien explicado, con su sentido, para luego ya ir dándole más forma en universos opuestos. Ujú. Y ya tanto como escritora como lectora, ¿qué es lo que crees que sí o sí debe tener una segunda parte? Que digas, de aquí no me bajas, si no, esto no está en una segunda parte, no quiero saberme nada. Tanto como escritora como lectora. Aquí a lo mejor tiramos más hacia lo lector, pero nos sirven los dos puntos de vista para quien nos esté escuchando. Pues, por ejemplo, si es una secuela, a mí lo que me gustaría es que salieran un poco las parejas principales del primer libro, ¿no? Como verlos, que Ujú, estén bien, que tengan una vida bonita, eh, y luego como ver a partir de eso que los personajes principales del segundo libro se vayan creando. ujú, Y luego más cosas. A mí, por ejemplo, claro, como autora lo que me gustó mucho poner fue en la otra biología que tengo en Wattpad, eh, fue hacer a la protagonista muchísimo más dura, más fuerte, más aquí estoy yo y no me mueve nadie. En el primer libro era así, pero como que se cohibía un poquito. Luego ya en el segundo ya ujú, dije, le meto caña y ella que arda al mundo. ujú. Es decir, profundizar en los personajes en sí, ¿no? O sea, si tiras por seguir con el mismo protagonista en las dos historias, ¿no? Profundizar en ese personaje, mientras que si estás hablando. Yo creo que también si estamos ya separando historias, ¿no? Y tenemos otra pareja principal, como en tu caso, y hablamos de parejas por tema romance y demás, pero bueno, puede ser Mm, otro protagonista sin más. em, Darle su propia historia en sí y que la gente no esté esperando la historia de lo anterior, ¿no? O sea, es muy difícil, yo creo, separar esas dos historias, ¿no? Por ejemplo, se me vienen a la cabeza las historias de la trilogía cliché de Adriana Criado, ¿no? Que en cada una, obviamente, se explaya a una de las parejas. Y cómo se ha sí. tenido que diferenciar cada libro por separado o algo tan sencillo como, por ejemplo, que tenemos todos siempre en la mente, los Bridgerton, ¿no? Que cada libro es Ujú. de un hermano, pero todos van dentro de la misma saga como tal. Mm. Sí, o sea, yo al final he decidido hacerlo un poquito así, sobre todo para el libro que tengo en Wattpad. Yo lo que hice fue presentar a la pareja principal en el primer libro, darles un conflicto, al final de ese libro ocurriera ese conflicto que tanto se temían que iba a pasar, y al segundo libro lo que yo hice fue darle la vuelta completamente, hacer como que hubiera una traición muy grande, que la protagonista se pensara que había sido el protagonista masculino y de ahí crear como una especie de tensión entre ellos, que luego al final le Ujú. doy la vuelta otra vez, pero ya no lo digo. Sí, vaya, también te da la libertad de poder un poco improvisar a la hora de probar nuevas estructuras, de probar nuevas formas de presentar los personajes, de presentar los conflictos, ¿no? Mientras que si sigues una historia que, vamos a decir, divides en dos, ¿no? Que tienes la misma historia y la partes por la mitad, tú sí o sí, como por ejemplo sería en el caso de los Juegos del Hambre, tienes que seguir o no justo cuando la acabas de dejar o muy poquito después de cuando la acabas de dejar, como mucho. En el caso, por ejemplo, en mi caso, Hijos del Dolor y el idioma de la guerra, que mira, los tengo aquí porque como grabé un vídeo hace poco para YouTube, pues bueno, no se pueden conseguir porque está descatalogada la editorial, o sea, está cerrada la editorial, pero bueno, yo estoy muy orgullosa de estas dos historias y es como el ejemplo que tengo más reciente de biología, ¿no? Pues entre el primer libro y el segundo libro pasa, ay, ahora no me acuerdo, creo que es un año. Entonces es como que yo jugué con la temporalidad en el sentido de un libro a otro
yo tenía pensado que se podía publicar de un año de diferencia, luego se publicó con menos, entonces no iba a desubicar al lector cuando cogiera el segundo libro. Que no sé si te pasa, pero algo que me desespera profundamente en las segundas partes es cuando pasa mucho tiempo entre un libro y otro, ya sea porque tarda más en publicarse o porque yo he tardado más en leerlo, que esto me pasa a mí también mucho, que leo la primera parte, la segunda parte está publicada y demás, pero yo me demoro en poder leerla y es que necesito en capítulos anteriores, ¿no? O sea, lo que ocurrió en el libro anterior, así a modo resumen. Así que yo abogo a que si hay algún escritor que nos está escuchando, esto se podría añadir sin ningún problema al principio, a modo de puntos que tienes que recordar del primer libro para refrescar. Porque pasaba que yo leo libros de segundas partes y digo, ¿quién es este? ¿Este quién Me es y qué pasa estaba haciendo exactamente aquí? ¿Cuál es su igual. papel? Sí, o ¿No? sea, y a mí de hecho me pasó porque, bueno, perdón, Amores Extraños tiene muchos personajes y claro, yo a mi lectora cero de Universos Opuestos, porque la estoy reescribiendo para sacarla en físico, me ha dicho, ¿quién era este? Y como que le hice un Tetris, rollo, este y este están juntos, pues ahora en este libro pasa esto y por consiguiente esto, este y este tal, así un poquito, ¿no? Pues creo que ese croquis lo necesitamos todos. O sea, en general, para las segundas partes, sobre todo si no los lees. O sea, algo que te permita pasarlo si no quieres leerlo porque lo tienes muy reciente y no te hace falta, como para quien lo lea distanciado en el tiempo y diga, wow, espera, ¿quiénes eran estos personajes? A mí me pones al principio, y esto se ve mucho también en infantil. Bueno, también iba a sacar casi cracks, pero me siento ya un poco mal con el spam. Pero bueno, normalmente en la segunda aventura, al principio, vuelves a presentar de alguna forma a los personajes por si acaso, para refrescar la memoria o incluso por si el lector ha cogido ese segundo libro por primera vez antes que el primero, porque como al ser aventuras independientes, en Kika Superbruja puedes empezar con el que te quisieras, el 1, el 20 o el 15, te daba igual. Pues aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? Tener esa ubicación de quién era quién y qué es lo que había pasado anteriormente para poder centrarte, ¿no? Y si no te interesa, sáltate esta página que no pasa absolutamente nada solo para refrescar la memoria de la gente. Sí, y yo de hecho, una cosa que estoy haciendo ahora, que estoy reescribiendo Universos Opuestos, es, quizá el croquis ese que le está a mi lectora cero, no lo voy a poner, porque habría que leerse Amores Extraños primero, pero yo en Universos Ajá, Opuestos estoy desglosando la primera parte por completo, porque son los ajá. hijos, entonces claro, ellos no saben por todo lo que ha pasado a sus padres, entonces como que Mm, son pillitas que ellos, o sea, en este caso diarios, que ellos van encontrando poco a poco, van leyendo todo lo que han pasado por sus padres y, ajá. como la historia es historia, cometen los mismos errores que sus padres y acaban de otra manera. Entiendo, entiendo. Jo, pues, Antía, estas eran todas las preguntas que yo tenía acerca de segundas partes. Si ves que se me ha olvidado algo o que tú quieres añadir alguna cosa que a lo mejor no te he preguntado, este es tu momento para poner tu aportación. Vale, pues yo probablemente me haya olvidado cosas porque estoy un poco nerviosa, pero una cosa que sí que quería mencionar y que se me ha olvidado es que hay que planificar muy bien los libros. Es decir, tú quieres que este libro llegue hasta aquí, pero ¿cómo quieres que siga el siguiente libro? ¿Con muchos años de distancia? ¿Con muy poquito? ¿Quieres que sea esta pareja? ¿Esta otra? ¿Qué quieres que haya pasado en ese tiempo que no se han leído los lectores? Es decir, ir un poquito sobre hacia atrás para ver dónde quieres empezar, ¿no? Y planificarlo todo muy bien, porque yo fue un error que tuve con Universos Supuestos cuando lo publiqué en WhatsApp, que no planifiqué nada y de repente maté un personaje que resulta de que estaba vivo en los primeros capítulos y yo dije, lleva muerto 10 años. El quinto capítulo, está aquí en el A. Está bien que nos lo digas para tenerlo en cuenta, porque esto suele pasar muchísimo. Cuando además A somos mí brújulas. sí, a mí me pasa mucho, de hecho, porque yo digo, yo sé cómo, yo quiero como, sé cómo quiero que empiece, sé cómo quiero que acabe. Ya lo del medio, cuando vea. Nos suele pasar mucho a los que somos brújulas, te entiendo. Total y absolutamente. Pues nada, Antía. Ha sido un placer tenerte por aquí en el podcast. Me alegro mucho de que hayas venido. Espero que te hayas pasado bien, que hayas estado a Igualmente. gusto.
Sí, ha sido un placer. Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle a like, seguir a Antía en redes sociales, seguirme a mí, seguir al podcast, que puedes seguirnos en YouTube si no lo has hecho, porque no solo subimos los podcasts, sino que también de vez en cuando se sube vídeo especial y que tienes contenido de pago gratuito en literaturajuvenilparaescritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. Adiós.